va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchísimas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Quedó ganador el amor. Ahora ganó el amor en la encuesta. No, hay como medio chascarrillo, pero es una situación, o más bien un tema recurrente que ha ido apareciendo en un montón de videos. Es que, ¿qué es eso de querer al otro? Es que, ¿hasta dónde podríamos decir que eso es amor o no es amor? Eso es apego, eso es necesidad, es una obsesión. ¿A qué nos referimos con el amor? Y tal vez resulta algo ambicioso hablar de el amor desde el psicoanálisis, sino acá lo que vamos a hacer es darle una mirada psicoanalítica a esta cuestión del amor, porque dentro del psicoanálisis, en cuestión teórica, bueno, nos meteríamos en un problemón intentando unificar qué es eso del amor, ¿no? Desde cómo se va explicando desde Sigmund Freud, cómo se va explicando desde Lacan, y cómo lo que podríamos entender a final de cuentas es que resulta ser una experiencia subjetiva. El acto de amar no es algo que pudiéramos unificar, que sería igual para todos. Sin embargo, podríamos darnos cuenta de que hay como una cierta, ¿cómo lo podríamos decir?, progresión en nuestra capacidad de amar. ¿Qué es a lo que nombramos amar? Dependiendo de qué tan elaborada sea nuestra experiencia o qué tan adulta sea nuestra experiencia. Esa sería tal vez la manera más adecuada de decirlo. Porque si no tendríamos que, como le digo, tendríamos que ver un montón de cosas alrededor, por ejemplo, falta, alrededor de la necesidad del otro, del deseo, de la dinámica del goce, que son un montón de cosas que tal vez ahorita no nos van a hacer mucho sentido. Entonces vamos a intentar entender un poquito más cómo va avanzando esta disposición a amar que podemos tener, para poder entender en qué momento me ubico yo, a qué le digo yo amar a la otra persona. Fíjese cómo, como en muchos otros de nuestros programas, nos vamos a tener que remitir a nuestros primeros momentos de vida. A nuestros primeros momentos de vida, pero ahora tal vez no desde la experiencia del niño solamente, sino también desde la experiencia de la madre. Si algo pudiéramos entender tal vez como universal en nuestra manera de expresar lo que es amor, porque luego también nos vamos a dar cuenta de esto, que el amor tiene que ver con cómo lo nombremos, y no tanto cómo es lo que está experimentándose como tal, sino la capacidad que tenemos de elaborar esta experiencia. Pero, le digo, se empieza a poner un poquito complicado, pero realmente algo que pudiéramos decir de manera universal es que el amor de la madre a los hijos es algo que todos alcanzamos a reconocer. Esa mirada de cariño, de compasión, ese acercamiento, la ternura hacia esta nueva criatura. Y ahí podríamos decir, eso es el amor. Eso es el verdadero amor. En sí, si lo pensamos a profundidad, ese es el amor mítico que nosotros vamos resguardando como con recelo en nuestros recuerdos, de así me debería de amar la otra persona, así me debería de amar el otro, así debería de ser yo querido por los demás. ¿Y esto cómo es? Dentro de esa como historia, dentro de la leyenda que nos estamos haciendo, nosotros éramos ahí amados sin condiciones, sin hacer nada, y de una manera que tenía toda la intensidad posible, toda la intensidad en el sentido en el que mi madre quiso que estuviera ahí, me hizo para estar ahí. Eso es lo que estamos intentando como recrear en muchos sentidos en nuestra adultez, y que vamos a darle unos cachazos a esa idea, porque realmente, fíjese, para empezar de insidioso, ¿realmente las mamás quieren a los hijos ahí? ¿Eso es amor? ¿Le podríamos mencionar como amor? Y otra vez, vamos a regresar a eso que estábamos empezando, que resulta ser una situación subjetiva. Por ejemplo, si le decimos a una madre en ese momento de enamoramiento de las criaturas, pues por supuesto que eso es amor, y eso es la situación más pura, más limpia de amor, la expresión máxima, casi deidificada, ¿no? Así como endiosada. Pero lo que estamos viendo ahí es un momento muy primitivo en nuestra naturaleza como animales. ¿Por qué? Porque esa persona está invadida de un desequilibrio hormonal
que le empujan, más allá de su razón, a cuidar a esa criatura. Todo lo que tiene que ver con la oxitocina, como todo lo que va sucediendo al momento de amamantar a una criatura, va cambiando el comportamiento de las mujeres. Y esto es algo natural dentro de nuestra experiencia como seres humanos. Pero acá lo que estamos intentando descifrar es a qué le decimos amor. Y acá lo que nos estamos dando cuenta es que es un momento tal vez de intoxicación en donde toda mi disposición biológica está al cuidado de un ser vivo nuevo. Si esto lo intentamos trascender un poquito más hacia lo que tiene que ver con nuestro pensamiento, ¿qué es lo que nosotros estamos amando de esa criatura en ese momento? Porque, bueno, también con el argumento bioquímico del amor que decimos, bueno, es que estamos embriagados de dopamina, de oxitocina, de lo que usted guste. Bueno, pues eso por supuesto que lo podríamos describir en todos nuestros comportamientos como seres humanos. Y no quiere decir que eso lo haga menos importante o que le quite calidad. Acá lo que le estaba intentando decir es que por el embarazo en sí estamos en una situación desventajosa en la situación hormonal. ¿Por qué? Pues porque estamos empujados, casi obligados por la naturaleza a cuidar de esa criatura. En sí, a los animalitos y a muchas personas que van teniendo una depresión en ese momento de su vida, se les administran estas hormonas de manera suplementaria para que resurja ese impulso de cuidar a las criaturas. Y uno puede decir, ¿cómo? Hay una hormona que realmente nos hace querer algo, que nos hace querer cuidar a otra criatura. Pues sí, sí hay. ¿Por qué cree que las palomas lo hacen o que todos los animales lo hacemos? Es algo que no tiene que ver tanto con el pensamiento, sino con un impulso natural, que también tiene que haber ahí un desequilibrio. Pero, como les digo, no es en desestimar esa cuestión, sino en el momento en el que está sucediendo. Y vamos pensando, ¿qué es lo que esa persona quiere de ese niño? ¿Qué es lo que ama de ese niño? O de esa niña, ¿no? De esa criatura, a final de cuentas. Esa personita todavía no reconoce ni sus pies. No puede sostenerse por sí misma, no se puede sentar. No hace otra cosa más que comer y ensuciarse y llorar. Pero aún así se siente un amor profundo por esa criatura. Y tanto así como para decir que ese es el amor más puro, el amor de una madre para los hijos. Pero, ¿cómo podríamos hablar de amor si no hay un otro? Si no hay un reconocimiento del otro, real, en el otro. Ahí es en donde le digo que se empieza a poner un poquito más escabroso todo esto. ¿Por qué? Porque ese niño todavía no lo podríamos llegar a considerar una persona completa. No la podríamos pensar en una persona ya desarrollada. Pues es. ¿No? Le pusimos un nombre que el niño todavía no reconoce. Y uno puede decir, bueno, pero eso es muy, muy temprano. Ya después los niños van reconociendo, se van sonriendo. ¿De qué se van sonriendo los niños? No es que les parezcamos chistosos, sino que es un gesto que, si se fija, aprenden a hacer. Nosotros aprendemos a sonreír. En sí, eso es una cosa bien chistosa, que los chimpancés y muchos otros primates, el mostrar los dientes es una cuestión de agresión, y para nosotros sonreír es una cuestión de agrado. Entonces, también podríamos darnos cuenta de cómo todo esto tiene que ver con la sociedad, con cómo estamos educados y cómo va a pasar mucho tiempo, realmente mucho tiempo, para que ese niño devenga sujeto, para que se haga persona, para que entienda su condición humana, para que tenga conciencia de entrada. ¿Cómo que no tiene conciencia un bebé? No, todavía no está formado. Nosotros ya podemos empezar a caminar, ya podemos empezar a balbucear, empezamos a decir cosas, pero aún no tenemos una conciencia establecida como tal. Ahí están esbozos, pincelazos de lo que va a ser una conciencia. En sí, si le da un poquito de curiosidad a este tema, en algún momento lo trataríamos, ¿no? ¿Cómo es el devenir de la conciencia? Pero ahí últimamente me he topado con algunos comentarios de educadores, por ejemplo, de personas que están en el kinder o cuidadores de niños, que alcanzan a distinguir el momento en el que el niño se da cuenta de que empieza a existir. Y tal vez usted tenga un recuerdo, como muy primario, de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo me llamo? ¿Qué está pasando? Porque hay un momento como tal en el que eclosionamos como una persona consciente de nosotros mismos. Y todavía, acá la situación es que mientras somos bebés, todavía no está eso. Todavía somos un animalito reactivo, una persona que todavía no está compuesta ni en su personalidad, ni en su carácter. Algo de temperamento tenemos, todavía no tenemos recuerdos. Sin embargo, ya se está hablando de que la madre lo ama. Ahí es en donde está el asunto, y ese es en donde quiero llevar nuestra reflexión.
porque se está amando en una situación especular, totalmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que es especular. Todo lo que la madre quisiera que fuera esa criatura, lo es, mientras el niño no pueda decir que no. Tiene muy mal genio, o tiene muy buen genio, o es un niño muy inteligente, o es un niño que se parece a tal, o es un niño que dice tal, o es un niño que yo me comunico telepáticamente con el niño. Todo esto cuestiones de proyecciones de las madres y muy poquito de la personalidad y del temperamento real de lo que va surgiendo como un niño. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos hablar de un amor? Una vez más, porque tendríamos que pensar que debe de haber un reconocimiento de la otra persona. Sin embargo, ahí ya estamos hablando de que es amor, ¿no? Entonces, nos vamos a regresar a esas ideas. Como dentro del amor tiene que haber un deseo por el otro, un deseo de que esté. Tal vez pudiéramos hablar de cierta fusión con el otro alrededor de esto que estamos hablando, como de esa comunicación telepática que van sintiendo las madres, que no es tanto telepatía, realmente no tiene nada que ver con la telepatía, sino con estar en sincronía con las necesidades del niño. Como de repente nosotros podemos darnos cuenta por el quejidito o por cómo se movió, porque ya sucedió, porque ya hay una experiencia previa de eso, de que algo necesita esa criatura. Pero si se fija, estamos sincronizándonos con las necesidades del otro. Y esto también tiene que ver con esa situación de fusión dentro del afecto. Con que se forme un vínculo con la otra persona, que haya otra persona necesariamente, porque entonces uno podría decir, nosotros podemos amar a las cosas. Y tal vez podríamos decir, sí, claro, yo siento mucho amor, siento mucha necesidad tal vez por mi lámpara, esta lámpara que tantas veces ha salido a colación, ¿no? Por mi mesa o por mi silla. Yo siento cariño, porque si la tiro me da nostalgia, me da tristeza y es una cosa. Entonces, fíjese cómo también tiene que ver esto con la familiaridad que sentimos, con la cotidianidad con la que convivimos, con las cosas y con las personas. Pero nunca voy a sentir desamor por mi lámpara, porque nunca me va a rechazar. Por lo tanto, no es una situación de un vínculo completo o más maduro del que pudiéramos hablar, que justamente de eso es de lo que estamos intentando desarrollar el tema. No si esto es amor o si esto no es amor, sino cómo el amor tiene que ver con una sensación y con una experiencia que se puede ir madurando y que puede ser más compleja y más adulta mientras va pasando el tiempo. Y todo esto iba en contraste de ese primer momento del amor más puro que entendemos, que es el amor de la madre a un hijo, que acá estamos hablando, como le decía, de una situación especular. También el niño, podríamos decir que dentro de su misma experiencia, ama a la madre. ¿Pero qué es lo que ama de la madre si no sabe ni cómo se llama? Lo que ama es lo que le está dando en esa relación. La contención que le proporciona, pero no a la persona como tal. Entonces, fíjese, otra vez, para intentar explicar un poquito más cómo nos vamos haciendo conceptos de que el amor tendría que ver con cosas que nosotros nos imaginamos que son de cierta manera, pero no necesariamente es la experiencia que se está viviendo. Tal vez usted puede decir, no, bueno, pero es que yo a mis niños desde un principio yo los reconocía, yo veía que tenían cierta personalidad. Y ahí el asunto que le estaba diciendo es que eso tiene que ver más con las proyecciones que nosotros vamos teniendo ante las criaturas y que después empiezan a tomar realidad, porque así es como estamos constituidos como personas. Imagínense, si usted no vio inteligente a su hijo o a su hija, si no la vio bonita, ¿cómo se va a saber inteligente o bonita esa persona? Va a haber un momento en el que la realidad va a empezar a chocar, pero fíjese cómo está dentro del deseo de que el otro sea, que el otro surja de cierta manera. Cuando todo esto tiene que ver con una cuestión subjetiva, cuando decimos es que tiene muy mal genio, seguramente nosotros somos los que estamos en un mal genio. Tal vez nosotros estamos relacionándonos con esa criatura que lo estamos incomodando, pero no es porque la criatura en sí tenga mal genio. Pero nosotros ya lo construimos en nuestra cabeza de esa forma, ya estamos deseándolo de cierta forma y por lo tanto ese niño, esa criaturita, va a devenir de esa manera. Y ahí es en donde nos comprobamos que, claro, eso era lo que yo veía del niño. No, nosotros somos lo que nuestros padres quisieron que fuéramos en ese momento y después de un camino empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos. Pero justamente ahí es en donde tendríamos que entender, entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo? ¿A qué nos referimos con amar a alguien? Porque ya ahorita ya empezamos con el amor de mi lámpara y de los muebles. Y estábamos hablando del amor de los niños y de la madre y del niño hacia la madre. Pero, entonces, ¿eso es o no es amor? Y por supuesto que es amor. Es un tipo de amor. Es una parte del vínculo, pero no lo es todo.
Y eso es justamente lo que les estoy intentando decir con estos videos y que vamos a intentar elaborar más como una experiencia. Cómo es algo que tiene que madurar en nuestra experiencia. Eso es nuestro primer contacto con el cariño. Eso es nuestro primer contacto con el amor de alguien y con el amar nosotros a alguien. Pero eso no quiere decir que lo sea todo. Y resulta ser un problema muy serio que nos empachamos de ese amor, que pensamos que ese es el amor más puro y el que deberíamos de aspirar. Pero si se fija, estamos hablando de una situación de dependencia totalmente. Estamos hablando de un desconocimiento del otro, porque ahí, en ese momento de amor puro, ninguno de los dos puede decir, pues ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no quiero estar contigo. Eso no pasa, porque estamos obligados a esa situación, porque estamos bajo el cuidado de otra persona, porque no tenemos lenguaje para expresarnos de esa manera, porque no entendemos la diferencia entre uno y el otro. Entonces, si hay cariño, si hay un vínculo, pero es un vínculo que se está haciendo, que va con algo imaginario primero, con un pedacito de la realidad agarrado y que nos permite surgir como personas, porque aquí hay que entender que no es que estemos devaluando ese primer vínculo es lo que nos permite empezar como seres humanos. Ese es el momento en el que empezamos a surgir como personas. Pero eso no es todo a lo que deberíamos de aspirar, porque mucho después de eso nos vamos a dar cuenta de que esto se empieza a cuajar de una manera diferente. Vamos pensando ahora, tal vez un poquito, antes de terminar con este video, y después de eso lo vamos a continuar, con algo que empieza a suceder en la vida de todos nosotros cuando somos pequeñitos. Ese primer enamoramiento que sentimos por alguien. Ahí podríamos hablar de que eso es amor también, porque esto es algo que va pasando sí o sí con todos, por una cuestión biológica, por una cuestión de temperamentos, por una cuestión de educación. Nosotros nos vamos dando cuenta de que las personas vienen de a dos. Después del enamoramiento que podemos llegar a tener con nuestros padres, que ahí también tendríamos que hablar un poquito de esta situación y del narcisismo que va viviendo el niño, pero vamos aventándonos un poquito más adelante para no enredarnos tanto en esa situación. Ese primer enamoramiento que tenemos, tal vez cuando ya estamos en la escuela, cuando estamos en parvulitos, que vemos una compañerita, que vemos un compañerito, y nos empieza a latir nuestro corazoncito de niños. Unos niños que del mundo saben poco, que saben las vocales, que se saben los colores, pero que ya saben que quieren a otro, que ya saben del otro, que se empiezan a enterar de cómo funciona el mundo a su alrededor. Y que ya podríamos decir, ella es mía, o él es mío, él es mi novio, ella es mi novia, yo lo amo, yo lo quiero. Y somos unos niños. ¿Cuál es la experiencia de esta criatura? Eso ya es un amor, pero si se fija, estamos yéndonos a una situación en donde hay un deseo, pero hay un deseo medio incompleto. ¿Por qué? Porque somos niños. Es un deseo que todavía no está muy bien esclarecido. ¿Qué es lo que queremos del otro? Los niños empiezan a pronunciarse, es que yo me voy a casar con esa persona, es que va a ser mi esposa, es que él va a ser mi marido. Pero todo esto alrededor de lo que el niño se imagina que es una relación, no de lo que es una relación como tal. Ahí todavía el niño, si bien está deseando, si bien está sintiendo, está jugando con la idea. Y esto es necesario y normal. Si se fija, es parte de la educación primero jugar a algo para después hacerlo como tal. Entonces, esos niños se empiezan a imaginar, pueden empezar a sentir celos, pero así como un día eran su futuro juntos, al día siguiente ya no lo son. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo real, porque es más bien, otra vez, con lo que yo me puedo imaginar que quiero ser en un futuro, por lo que yo veo que los demás están haciendo, y con un pedacito del otro, con un esbocito. ¿Por qué? Pues porque me pareció bonita el cabello de esa persona, porque me parecieron bonitos los ojos de esa persona, porque me pareció bonito que es una persona que le llama la atención a los demás, pero no necesariamente porque lo reconozca. Entonces, si se fija, ahí ya vamos a tener un pedacito de cómo hay personas que en su adultez se siguen enamorando como en parvulitos, que la idea es más lo que tienen los demás, lo que me imagino de una relación, y que esto no es en ningún sentido por discriminar o por hablar solamente de la patología, sino
por entender cómo esto tiene que ver con una maduración del concepto de amar al otro y de cómo nos vamos vinculando con los demás. Y que hay personas que eso lo pueden seguir viviendo el resto de su vida, pero que tendremos que ver ahí con un retraso en el desarrollo. ¿Por qué? Porque entonces son esos amorosos que se enamoran de enamorarse, pero no se enamoran del otro. Solamente están enamorados de la posibilidad de querer al otro, de lo que les puede traer, pero sin reconocer a la otra persona. Entonces, si se fija, este es un tema muy complejo que tiene que ver justamente con cómo se van formulando esos vínculos, pero que vamos haciendo el esfuerzo de dejarlo lo más sencillo posible para poder entender a qué nos referimos y también, al final de cuentas, en el siguiente video, por qué nos enfermamos por el amor. Porque si estamos hablando de que son estas situaciones imaginarias, especulares, que el otro está o no está, que si se tiene o no se tiene, ¿por qué duele tanto? ¿Y por qué es algo que hace girar al mundo de la manera en la que hace? No, pero bueno. Por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Espero que lo haya disfrutado. No deje de buscar la siguiente entrega porque hay un montón de cosas que no alcancé a decir en este tiempito que tenemos. Así que búsquenos. Tenemos videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.